En una pequeña estación de tren, bajo el cielo gris del sur de Rusia, un hombre observa. Su mirada es fría, vacía, como si dentro de él no quedara nada humano. El tren llega, la multitud pasa, nadie lo nota, pero él ya eligió a su próxima víctima. Este es el caso del maestro soviético que se convirtió en uno de los asesinos más despiadados de la historia moderna, un hombre que mató a más de 50 personas sin que nadie pudiera detenerlo durante más de una década. Su nombre, Andrei Chikatilo, el monstruo de Rostov. Todo comenzó en Ucrania, en 1936. La Unión Soviética atravesaba el Holodomor, una hambruna brutal. La familia Chikatilo sobrevivía comiendo lo que encontraba. Su hermano mayor, según decían los vecinos, fue asesinado y comido por desesperación. El pequeño Andrei creció entre hambre, miedo y silencio. Sufría de desnutrición, era tímido, tartamudo, y su propio padre fue enviado a prisión por traición. Cuando llegó a la adolescencia, descubrió algo más. Era impotente, y ese trauma lo marcaría para siempre. Años después, Chikatilo parecía haber dejado su oscuro pasado atrás. Se graduó, se casó, tuvo 2 hijos y consiguió trabajo como profesor. Un hombre educado, respetado, casi invisible. Pero los alumnos veían algo que nadie más notaba. El profesor Chikatilo se acercaba demasiado, rozaba a las niñas, se excitaba con los estudiantes más jóvenes y fue despedido por conducta inapropiada. Aún así, lograba encontrar nuevos trabajos, porque en la Unión Soviética los expedientes se perdían y nadie quería hacer demasiadas preguntas. En 1978, Chikatilo decidió dar el paso final. En la ciudad de Shakhty invitó a una niña de 9 años a su casa con la promesa de mostrarle un juguete. Horas después, la pequeña estaba muerta. Chikatilo sintió algo que nunca había sentido antes: placer. El cuerpo fue hallado cerca de un río, pero la policía arrestó al hombre equivocado. Y en una decisión tan absurda como trágica, ese inocente fue ejecutado. Mientras tanto, el verdadero asesino seguía libre y con más hambre que nunca. Durante los años 80, Chikatilo viajó por toda la Unión Soviética, usando su trabajo como excusa. Sus víctimas eran niños, adolescentes, mujeres solas en estaciones de tren. Las atraía con promesas de comida, trabajo o dinero, y luego las llevaba al bosque. Su método era brutal. Las apuñalaba, las mordía, las mutilaba y muchas veces devoraba partes del cuerpo. La policía soviética no podía aceptarlo. Eso no pasa en la Unión Soviética, decían. El crimen, según ellos, era un mal capitalista, así que lo negaron, lo encubrieron y Chikatilo siguió matando. Mientras tanto, el miedo se extendía por Rostov. Padres que no dejaban salir a sus hijos, mujeres que temían tomar el tren. Un asesino estaba suelto y nadie sabía quién era. Finalmente, en 1984, la policía formó una unidad especial. El inspector Víctor Burakov fue en Petsevich el primero en sospechar que se trataba de un asesino serial, una idea casi prohibida en la URSS. Durante años siguieron pistas, analizaron huellas, interrogaron a cientos de hombres, pero el asesino siempre se escabullía. En una ocasión incluso fue detenido, pero los análisis de sangre no coincidían. Chikatilo era un tipo raro genéticamente. Su sangre era de un grupo distinto al de su semen, lo que confundió a los investigadores. Lo dejaron libre y volvió a matar. No fue hasta 1990 que la suerte del monstruo se acabó. Un oficial lo vio merodeando una estación
hablando con niños y decidió seguirlo. Lo arrestaron con cuchillos, sogas y manchas de sangre en su ropa. Durante el interrogatorio, Chikatilo confesó 56 asesinatos. Describía cada crimen con detalle, casi con orgullo. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, respondió fríamente, porque no podía parar. Andrei Chikatilo fue ejecutado en 1994 con un tiro en la cabeza. Pero su historia sigue siendo una advertencia. El verdadero terror no siempre tiene cuernos ni garras. A veces usa traje, gafas y enseña en una escuela. Y ahora que lo sabes, ¿podrías reconocer a un monstruo si estuviera frente a ti? Tras su ejecución, muchos pensaron que el horror había terminado, pero el caso de Chikatilo dejó heridas que nunca cerraron. Los investigadores que lo atraparon quedaron marcados de por vida. Algunos abandonaron la policía, otros nunca volvieron a dormir igual. Durante los interrogatorios, Chikatilo mostraba una mente enferma, pero también una frialdad meticulosa. No gritaba, no temblaba. Describía los crímenes como quien narra una rutina. Incluso dibujó mapas y croquis de los lugares donde había dejado los cuerpos. Y cada uno coincidía con restos humanos hallados años atrás. Para los agentes, verlo hablar así era como mirar directamente al vacío. Uno de ellos dijo después, era como si no existiera el alma. Lo único que quedaba era el hambre, la necesidad de destruir. Si no te portas bien, vendrá Chikatilo. Era el nuevo hombre del saco, pero real. Con el tiempo, psicólogos y criminólogos intentaron comprenderlo. Decían que su infancia, el hambre, la impotencia y la represión soviética crearon un cóctel mortal. Un ser incapaz de empatizar, de sentir culpa o placer de forma normal. Su única forma de satisfacción era la violencia. Pero otros sostienen algo más perturbador, que Chikatilo no fue un producto del sistema, sino su reflejo, un hombre moldeado por el silencio, la censura y la negación, un monstruo que prosperó porque todos fingían que el mal no existía. Después de su muerte, se descubrieron cajas con sus pertenencias, libretas, dibujos, fragmentos de prensa. En una de ellas había una frase escrita a mano: no me recuerden como un asesino, recuerden que ustedes me hicieron así. Esa frase heló la sangre de todos los que la leyeron, porque en cierto modo Dick tenía razón. Durante más de una década, la policía lo tuvo frente a ellos y lo dejó ir. El sistema prefirió ocultar la verdad para no dañar la imagen del país. Y en ese silencio, Andrei Chikatilo siguió cazando. Hoy, en los bosques de Rostov, aún se cuentan historias. Hay quienes dicen que por las noches, cuando el viento sopla fuerte, se escuchan pasos entre los árboles y el crujido de ramas, como si alguien siguiera merodeando. Algunos aseguran haber visto una sombra alta, con abrigo largo y una sonrisa apenas visible entre la oscuridad, leyenda o el eco de algo que nunca se fue. Lo cierto es que los monstruos como Chikatilo no desaparecen, cambian de rostro, cambian de nombre, pero siguen ahí entre nosotros, esperando el momento perfecto para volver a actuar. Porque el mal no muere, solo se disfraza, y mientras haya quienes miren hacia otro lado, siempre encontrará una forma de regresar. Así que cuando tomes un tren tarde en la noche, cuando veas a alguien observando demasiado tiempo, recuerda este nombre: Andrei Chikatilo, el hombre que enseñaba de día y cazaba de noche. A veces, el verdadero terror no es lo que se esconde en la sombra, sino lo que se atreve a mirarte desde ella.